cadenas de tus abuelos. Dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia al aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate Pues conmigo. las 19 horas y 43 minutos comenzamos Canarias Late, hoy con Juan Carlos Hernández, atleta paralímpico y presidente de COSENFE, que es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Canarias. Juan Carlos, bienvenido a Canarias Radio. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo se introdujo Juan Carlos Hernández en el deporte? Pues mira, siempre cuando eres jovencito, un poco más pequeñín, pues querías hacer deporte, ¿no? Y estar con compañeros y compañeras. Y bueno, en ese momento pues recuerdo que el deporte que yo realizaba hace ya unos cuantos años largos era la natación. Y bueno, yo tengo una discapacidad que es en el brazo izquierdo, una paralizada, pero bueno, quieres competir, ya llegas a la adolescencia, quieres hacer algo más competitivo. Te apetece más pues eso, hacer algo más de impacto y bueno, ahí descubrí pues por el año 88 que existía el deporte realmente para personas con discapacidad, y estamos hablando, aunque hacía tiempito, en 1988, que fue a raíz de los Juegos Paralímpicos de Seúl, donde se celebraron por primera vez los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en las mismas instalaciones, en el mismo espacio. Hubo mucha difusión en aquella época. Entonces pues ahí ya yo estaba haciendo atletismo en ese momento y consulté pues dónde estaba la federación. En Canarias por supuesto no había federación. Consulté a nivel estatal y a través del club El Econi, el club de baloncesto en silla de ruedas que sí estaba aquí en Gran Canaria, pues me pusieron en contacto con la Federación Española y bueno, ya a partir de ahí pues participar en varios Juegos Paralímpicos, por un lado como deportista y ya los últimos años como seleccionador nacional. Y luego con la Federación Canaria de los Deportes para Personas con Discapacidad, ¿no? Todo una parte donde nos iniciamos, ¿no? Y me imagino que guardando todo ello, pues un grato recuerdo, como el hecho de participar pues en esos Juegos Paralímpicos de Barcelona 92, Atlanta 96, que muchas veces, mucha gente cuando practica deporte, parece que lo más es participar en una Olimpiada, ¿no? ¿Qué supuso para usted participar en las Olimpiadas? Pues sí, la verdad que poder llegar a unos Juegos, en este caso Juegos Paralímpicos, es lo máximo que puede aspirar un deportista con discapacidad y que hace deporte federado, competitivo. Es el máximo exponente, ¿no? Porque no es una cosa que se logra con dinero. Sí es necesario el dinero para poder tener eventos de estas características, pero es algo que te tienes que ganar tú con tus marcas, con tus tiempos. No es algo que te regalen, con lo cual pues esa experiencia de haber estado en esos dos Juegos Paralímpicos y lo que significó, por ejemplo, en España en el año 92, que también fue un antes y un después en el movimiento paralímpico del deporte para personas con discapacidad y a nivel de todo el Estado español del reconocimiento a la discapacidad, porque fue algo importantísimo, que se desconocía la capacidad de las personas que tenían para hacer deporte, y Barcelona fue también un precedente a nivel internacional, fue un cambio en Olimpiadas y Juegos Paralímpicos. Y como decía antes un presidente, Joan Palau, de la Federación Española, si Seúl fue los Juegos Paralímpicos del cemento porque prácticamente no había público, en Barcelona fue todo lo contrario, ¿no? Estaban todas las instalaciones llenas, era septiembre, todas las personas venían ya de las vacaciones, ¿no? De ese periodo vacacional de agosto, comenzaban los colegios, iban los niños, las niñas, y toda la población de Barcelona entregada con los juegos y estaban prácticamente las instalaciones muchas veces cerradas, o el anillo paralímpico saturado también fue un gran evento, ¿no? Y como bien comentaba, también ha formado parte de la Selección Española de Deportes Paralímpicos en Atletismo y de la Federación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidad. ¿Qué significa para Juan Carlos Hernández el haber formado parte de la Federación y de la Selección? Pues mira, con la selección española, después de Sydney, me propusieron pues llevar la selección española de discapacidad física, de atletas pues en silla de ruedas o con amputaciones que practicaban el atletismo, llevando esta selección, y tuve la oportunidad de estar en los Juegos de Atenas, en Pekín, y luego finalizar en Londres, ¿no? Con los Juegos de Londres,
que para mí fueron los juegos más integradores de todo, la verdad. Finalizar ahí esa etapa pues fue algo increíble, ¿no? Y en ese sentido, pues ver la perspectiva del deporte desde otro lado, ¿no? Primero eras deportista y te veías a ti y luego ya tienes una responsabilidad bastante grande cuando tienes que mirar y por el cuidado de los deportistas, pues ya seas en concentraciones, en competiciones, la organización de los campeonatos de España o cuando estás en eventos internacionales. Es otro tipo de responsabilidad, ¿no? que conlleva, siempre y cuando también sabiendo que en el atletismo pues luego cada deportista tiene su propio entrenador o entrenadora en este caso, y en ese sentido lo tenía mucho más sencillo, pero todo lo que es la estructura, infraestructura y el apoyo a los deportistas era una parte importante porque también es necesaria para el rendimiento final de ellos, aparte de todos los apoyos que prestan desde las federaciones estatales y el Comité Paralímpico, pero también el apoyo que les da directamente como responsable directo es importante para que ellos puedan tener también unos resultados óptimos y eso te da otra perspectiva, ¿no? de ser deportista. En este caso, ¿qué diferencias hay de una selección española de deportes paralímpicos o una federación para personas con discapacidad de lo que son las Olimpiadas de no discapacidad o una federación que no sea con discapacidad? Pues aunque todos queremos que todo sea una misma cosa, pero sí tiene sus singularidades, ¿no? Y su importancia, por eso también es necesario y a veces dificulta. Muchas personas dicen, oye, ¿por qué no se hace en un mismo evento? Pues prácticamente porque son necesidades diferentes. Y es bueno también el logro que hemos conseguido de Juegos Olímpicos y Paralímpicos, los dos. Incluso ya todos van unidos en el merchandising, en la organización, en el comité organizador. Eso ha sido un avance tremendo Sí, importante. eso la verdad que sí, porque va totalmente unido y eso Sí, efectivamente yo creo que es un logro, ¿no? sí, sí, importantísimo. De hecho, si el país que opta a unos juegos, si no presenta con la misma calidad los Juegos Paralímpicos, pues no se le concede en ese sentido o no entra a valorar, ¿no? Entonces eso ha sido un avance importantísimo y en ese sentido sí tiene mucho que ver porque los deportistas con discapacidad pues necesitan mucho más voluntarios, auxiliares, técnicos auxiliares, asistentes personales, el material que se transporta, no solamente el material de competición que utilizan, sillas de ruedas de competición, sino también su propio material de asistencia o sus propias sillas. En definitiva, son muchísimos aspectos que pueden diferenciar al deporte, entre comillas, digámosle, ordinario, pero sí que existe y es un avance importante de que hay determinados deportes que aunque participan en los Juegos Paralímpicos, pero en su competición ordinaria, como puede ser el triatlón, el ciclismo, la vela, el remo, el tenis, ya están integrados en las propias federaciones ordinarias. Pero sí es importante tener que hemos llegado a un nivel importantísimo de especialización, de profesionalización en las federaciones deportivas para personas con discapacidad, que actualmente incluso contamos con las mismas instalaciones que las otras federaciones. Los técnicos son de las otras federaciones porque se forman como técnicos de deporte específico y luego de la parte especializada. También hay que hablar que los deportistas llevan una clasificación médica deportiva, que eso es importante para que todos los deportistas puedan competir en condiciones iguales, con las mismas condiciones. Entonces pensamos que puede ser muy sencillo que se hagan competiciones conjuntas, igualatorias, pero todo tiene su singularidad y ha sido muchísimos años de experiencia, de trayectoria y hemos llegado a lograr pues un alto índice de calidad y de integración también, aunque luego los eventos se realicen por separado, ¿no? Y con toda esta trayectoria deportiva, con toda esta trayectoria también pues como entrenador, como una persona también que forma parte de la Federación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidad, pues todo eso al final se refleja en un pabellón en Ginamar que lleva su nombre, el pabellón Juan Carlos Hernández. ¿Qué significa para Juan Carlos Hernández que el pabellón de Ginamar lleve su nombre? Pues mira, eso pues significa muchísimo, no solamente para mi persona en sí, la familia, amigos, amigas, etcétera, todo el mundo, sino lo que significó en un año que era todavía el año 1994, aproximadamente 95, no recuerdo muy bien, donde a un deportista, en este caso paralímpico, ya no olímpico o olímpica, en Telde la verdad que se hacía un buen trabajo en el mundo del deporte. Por ejemplo, Rita Hernández, compañera olímpica, en Barcelona también en balonmano tiene una instalación, pero fue la primera instalación para un deportista paralímpico, no solamente en Canarias, bueno, en Telde, en Canarias y a nivel estatal, ¿no? Fue la primera instalación que se le reconoció a un deportista paralímpico. Para mí tenía más importancia
ese reconocimiento por ser un deportista con discapacidad que ser en mí, en mi persona, ¿no? En aquellos momentos, porque el deporte era muy desconocido, el deporte para personas con discapacidad y de alta competición y competitivo, que era importante porque había que visibilizar la capacidad que tenían las personas, ¿no? Lo que se puede hacer, y era un modelo importante de integración a través del deporte, ¿no? Y que esa instalación, pues que tanto la corporación municipal en su totalidad, más el movimiento social del Valle de Ginamar y de Ginamar, pues un poco estuviese de acuerdo en esa nominación. A mí eso la verdad que, como se suele decir, te llenó de mucho orgullo, y poder verlo, pues mis padres en este caso, mi familia, y sobre todo pues yo en este caso, ¿no? Ujú. Y luego, bueno, ha habido otras instalaciones también aquí en Gran Canaria. A otra compañera en atletismo en guía también, que se le nominó también una instalación deportiva siendo paralímpica y mujer además también. Yo creo que en Canarias también eso hemos ido innovadores, ¿no? Con Beatriz Mendoza en el municipio de Guía también, que posteriormente se le denominó una instalación también. Ujú. ¿Qué es lo que hace COSENFE en Canarias? Pues mira, COSENFE en Canarias es la confederación, la unión de dos federaciones provinciales de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica. Digamos que a nivel estatal está nuestra confederación estatal, que es COSENFE, y es la entidad representativa del sector, como dije, de personas con discapacidad física y orgánica, ¿no? Cuando hablamos de la discapacidad orgánica, la física, bueno, cuando vemos una persona que tiene un miembro, un brazo, una pierna amputada, que es visible, que va en silla de ruedas por una lesión medular, etcétera. Pero la discapacidad orgánica es aquella que es invisible, que no vemos. Muchas veces son personas que son trasplantadas, tienen hemofilia, esclerosis múltiple, enfermedades inflamatorias, por ejemplo. Y también están dentro Son entidades que conforman la federación, por ejemplo, ARCE, que son de personas trasplantadas de riñón o pacientes de riñón en este sentido, por poner un ejemplo. En fin, son muchísimas asociaciones del sector que visiblemente, pues por apariencia no tienes una discapacidad, pero sí que afecta mucho en ese sentido, ¿no? a las personas, ¿no? De ahí que defendamos, pues, esa visibilidad de ese tipo de discapacidades que no son visibles, y sobre todo, pues, de las acciones que más hacemos, la formación, el empleo, el asesoramiento. Actuamos también en los centros escolares, sobre todo pues precisamente a través del medio del deporte, que conozcan la discapacidad, prevenir accidentes también, que es importante. No solamente el que conozcan la capacidad que tienen las personas a través del deporte o las cosas que puedan hacer, sino además evitar accidentes, que es lo más importante. En Canarias tenemos muchos espacios de costas, de piscinas, las patinetas, ahora los vehículos de autonomía personal. Entonces se trata de hablar con los escolares, en los centros escolares, para prevenir ese tipo de accidentes. Y luego también tenemos unos programas dentro de educación, que es de préstamo y de apoyo a nivel escolar a los alumnos que tienen mayor dificultades de movilidad, pues para que puedan utilizarlo con diferentes adaptaciones, poder desempeñar sus actividades en el colegio, y otros programas que estamos haciendo, que es a través de un programa de tutorías entre iguales, TEI, que es para evitar también el acoso y el bullying entre alumnos, ¿no? Lo hacemos especialmente dirigido a la población con discapacidad, pero que eso afecta realmente al conjunto de la población educativa en los centros escolares, y tiene un éxito importantísimo, porque al final son los propios compañeros los que están controlando a estos otros que son acosadores, ¿no? Y de niveles superiores. Y hay tutores, y en ese sentido, pues... Pero es un logro, ¿eh? Sí, es un programa que, aunque tiene sus costos, porque es a nivel estatal, es un programa estatal, pero las veces que hemos podido optar a que nos subvencionen esos programas, pues, y los colegios que desean realizarlo, pues ahí hemos estado apoyándoles, y tiene un éxito bastante importante, del 99%, por no decir más, porque al final son tus propios compañeros del entorno escolar y de cursos superiores los que controlan a estos niños o niñas que son acosadores, que realizan mobbing, y bueno, y eso pues lleva una formación de todo el centro escolar, desde el personal docente, no docente, todos los alumnos de todas las edades, y es importante, ¿no? ¿Y cuáles son los próximos proyectos de COSENFE? Pues mira, dentro de los proyectos seguir sobre todo con las demandas sociales, ¿no? Porque aunque parece que hemos avanzado muchísimo y muchos logros en nuestro sector, pero hay muchas cosas por hacer todavía, ¿no? Entre ellos, pues, por ejemplo, aquí en Gran Canaria tenemos centralizado lo que es la unidad de personas con lesión medular,
que se encuentra en el Hospital Insular, pero desafortunadamente no hay centros o hay espacios intermedios para que cuando las personas salen de ahí puedan ir a un sitio que sea totalmente autónomo y accesible, puesto que a lo mejor no pueden regresar a su domicilio porque su domicilio tiene muchísimas barreras o necesita un tipo de asistencia más especializada también. Tenemos que seguir luchando para que tengamos ese tipo de centros o de esos espacios, de esas viviendas realmente que sean para estas personas y que no tengan que convivir un espacio largo o prolongado en los hospitales. Tenemos que lograr muchas otras cosas también, pero bueno, vamos trabajando en conjunto con el sector de la discapacidad a través del CERMI, que es, digamos, la patronal del sector de la discapacidad, ir demandando por muchísimas cosas, la mejora del servicio, por ejemplo, del transporte en taxis, por ejemplo, en las grandes ciudades que tenemos una gran deficiencia en toda Canarias. Con respecto, si ya en taxi en general los ciudadanos tienen muchísimos problemas, pues los taxis adaptados mucho más también, ¿no? Entonces, en definitiva, ir reclamando muchísimas cosas que van surgiendo y que no se han resuelto aún todavía. Una gran labor la que hace COFEME, que es una ONG sin ánimo de lucro constituida en 1980, y su propósito es conseguir una sociedad inclusiva que garantice el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Juan Carlos Hernández, atleta paralímpico y presidente precisamente de COSENFE, muchísimas gracias por estar aquí en este Canarias Late, en Canarias Radio. Muy buena tarde. Gracias. Bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname.